La fertilización de los cultivos. La fertilización de los cultivos es un invento, una necesidad o simplemente el productor sigue la costumbre que le enseñaron. Usted que nos está escuchando, ¿qué opina? ¿Qué piensa sobre este tema, la fertilización de los cultivos? Porque la fertilización de los cultivos siempre fue una práctica o ¿desde cuándo se empezó a fertilizar los cultivos? Hoy en este programa Con los pies en la tierra aprenderemos la fertilización 4Rs, una práctica ASA. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Con los pies en la tierra, programa sobre agricultura de conservación y prácticas ASA, agua, suelo para la agricultura. En Radio Marcala. Martes y jueves a las 5 de la tarde. Lo que se sabe es que la fertilización ha evolucionado a lo largo de la historia. Es verdad. Fíjate que a principio, pero muchísimos años, en los inicios de la agricultura, hace unos 12.000 años, digamos, sí, se fertilizaba con abonos orgánicos, se usaba estiércol y restos orgánicos. Después, allá por el siglo XIX, se conocieron los abonos minerales y ahí comenzó la extracción y comercio a gran escala de productos naturales ricos en nutrientes como el guano de aves en Perú y el nitrato de sodio en Chile. Y así llegaron después los fertilizantes sintéticos en el siglo XX, ¿verdad? Gracias a la ciencia se logró extraer nitrógeno del aire para crear amoníaco, marcando el origen de los fertilizantes sintéticos. Esa es la historia contada. Bueno, sí. Imaginémonos por un momento, según la historia, Suyapa, los hombres y mujeres al principio se dedicaban a la caza y a la recolección. O sea, andaban de aquí para allá, de allá para acá, buscando comida. Eso también dice la historia. Eran nómadas. ¿Cómo? Nómadas. Sí. O sea que no tenían una casa, un lugar permanente ahí para quedarse y quedarse pues ahí pues. Claro. Después de tanto caminar, digo yo, el hombre y la mujer dijeron, bueno, ¿y si nos quedamos acá y sembramos? Allí nació la agricultura y fueron las mujeres las de la idea. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo así? ¿La idea de cultivar? Claro, es que según la historia, la recolección de frutos la hacían las mujeres. Sí. Porque los hombres se dedicaban a la caza. ¿Y entonces? Y es que mientras cazaban y recolectaban, se quedaban unos días ahí haciendo campamento. O sea, ellos escogían un lugar para estar, pues. ¡Qué interesante! Siga. ¿Y después? Bueno, después que las mujeres le dijeron a los hombres, miren lo que hemos sembrado y vean lo que están haciendo. Y como el ser humano es curioso, pues dijeron, sembremos de esta semilla para ver si da fruto. Y así lo hicieron, sembraron. Y en eso de estar esperando que naciera, que echara la flor y se creciera el fruto, se fueron quedando. Ya no necesitaban irse. Y si la tierra estaba buena, ¿para qué? Era mejor quedarse ahí. Entonces, bueno, me imagino que igual pasó con los animales. Una vez, Carlos, que nacía la planta, había que cuidarla y así nació entonces la agricultura y la fertilización. Dice acá Suyapa que para fertilizar utilizaban el estiércol de los animales que encerraban ahí en el campamento. Y notaron que funcionaba el fertilizante. Sí, así es, pero este cambio no fue de un día para otro, Carlos. No. No. Pasaron días y noches y más días y años, siglos y siglos. Bueno, hasta que descubrieron los tipos de fertilizantes. Sí. Primero, los abonos orgánicos, después los abonos minerales y ya en el siglo XX, los abonos sintéticos. Esos que vienen ahí en sacos que ya solo vienen listos de aplicarlos.
Entonces, los abonos fueron un invento, pero también surgieron para mejorar la producción, ¿va? O sea, para producir más. Claro, porque había que producir más, porque ya que se quedaron en un lugar ahí establecido, ahí nacía gente y todos comían, entonces había que producir alimentos. Y entonces, así fue como la gente se fue juntando, creando pueblos enteros, ciudades, comunidades, y de la necesidad de alimentar a toda esa gente, había que producir más entonces. Ahora entiendo. Exacto. Porque con el tiempo todo evoluciona. Ahora, con esto de la fertilización también hay muchas prácticas que hay que mejorarlas. Sí, porque los suelos en las parcelas han ido perdiendo nutrientes por muchas razones, ¿va? Y se necesitan nutrir los cultivos para seguir produciendo. Así es, así que quédese con nosotros que hoy hablaremos de la fertilización de las 4 R's. Ese es nuestro tema para el programa de hoy. Asimismo, las 4 recomendaciones de la fertilización, por eso se llama las 4 R's. Gracias, muchas gracias por la sintonía. Esta es una historia con los pies en la tierra en Honduras. Las 4 recomendaciones de la fertilización. Mi nombre es José David Laínez, nacido en la comunidad Portillo de la Flor. En la agricultura yo más que todo he sembrado maíz, frijoles, maicillo, zacate de corte, brecaria. Estos señores de ASA, los técnicos de acá, pues nos enseñaron a combinar los abonos, no solo aplicar una sola fórmula, sino hacer una mezcla y lo vamos revolviendo. Esa es la primera R. La segunda R es la siembra directa. Pone la semilla y lleva la cacharpadita de un envase de refresco y le echa al lado de arriba. La tercera es siempre la misma combinación de esa fórmula con KCL a los 25 días. La cuarta es siempre ya se puede ponerle un poquito más de urea porque ya no necesita tanto de las dos KCR o 20, puede ir urea como con 18, algo así. Bueno, hay muchos beneficios. El rendimiento a la hora de la cosecha, se gasta menos fertilizante. La planta no necesita tanto abono, ¿verdad? Necesita una cierta cantidad, que siempre la tierra tiene sus potenciales. Por ejemplo, yo agradezco a ASA que mandó los técnicos a hacer un estudio de qué necesitaba mi parcela. Y mi parcela me dice ahí voy a decirle el papelito que viene del laboratorio, que le hace falta fósforo y le hace falta potasio. A todas aquellas personas de que pues escuchen mi voz, recomendarles que protejamos el medio ambiente, que protejamos nuestra madre tierra, que ahí es donde está toda la supervivencia, tanto de nosotros como de los que van a seguir viviendo. La Fundación Howard G. Buffett, CRS y Proyecto ASA. Compartiendo un mensaje con los pies en la tierra. En muchas parcelas, Carlos, la fertilización representa una de las inversiones más importantes del ciclo productivo. Sin embargo, no siempre aplicar más fertilizantes significa que va a obtener mejores resultados. Cada cultivo tiene necesidades distintas y cada suelo responde de manera diferente. Por eso, dentro del enfoque ASA, la fertilización se entiende como una decisión que debe ayudar a la planta a aprovechar mejor los nutrientes, evitando pérdidas y haciendo un uso más eficiente de los recursos. El enfoque de las 4 R's nos recuerda algo sencillo, pero importante. No solo importa qué fertilizante aplicamos, también importa cuánto aplicamos, cuándo lo hacemos y dónde lo colocamos. Cuando estas decisiones se toman de manera más precisa, no solo mejora el aprovechamiento de los nutrientes, también se reducen costos, se protege el suelo y se fortalece la producción. De eso hablaremos hoy, de cómo una fertilización más eficiente puede ayudar a producir mejor, cuidar la parcela y aprovechar de mejor manera cada inversión que hacemos en el cultivo.
Esto es Saber con los pies en la tierra. Puchica, qué buena producción. ¿Me vas a contar el secreto? Ah, pues no es ningún secreto. Yo aplico las 4 recomendaciones. ¿Quieres oírlas? Sí, hombre, soy todo oídos. Un análisis previo del suelo te va a permitir saber la calidad, el grado de acidez y el tipo de nutrientes de tu parcela. Esto ayuda a definir el primer paso, que es escoger el fertilizante correcto. Cuando lo tengas, tienes que aplicarlo en la forma y la distancia correcta, ya sea por incorporado, superficial, foliar, drench, media luna, al voleo, focalizado o en banda, dependiendo del tipo de cultivo y la calidad del suelo. Después, tienes que calcular la cantidad correcta de fertilizante que vas a aplicar, para no dañar tus cultivos y para no dejarlos sin nutrientes. Y por último, tienes que encontrar el momento correcto para aplicarlo, ni muy temprano ni demasiado tarde. Gracias a estas recomendaciones, pude obtener ganancias económicas, reduciendo los costos de fertilización. Cuidemos nuestros suelos. El mal uso de fertilizantes puede contaminar las aguas subterráneas y provocar la degradación del suelo y de los ecosistemas. Aplicando las 4R en nuestra práctica de fertilización, aumentamos nuestra producción. Como te decía, ¿qué, cuánto, cuándo y dónde aplicar un fertilizante? Las 4 claves para aumentar y sostener el rendimiento de tus cultivos. Ah, buenas prácticas para lograr buenos resultados. La Fundación Howard G. Buffett, CRS y Proyecto ASA, compartiendo un mensaje con los pies en la tierra. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Acá, además de prácticas para una agricultura de conservación, promovemos los emprendimientos. Así es, Carlos, y amigos y amigas que nos escuchan. Y toda iniciativa productiva obtiene mejores resultados si es apoyada por la comunidad. Y para eso hay que darlo a conocer. ¡Claro! Si usted que nos está escuchando quiere promocionar, promover, dar a conocer su emprendimiento, no lo dude. Escríbanos y díganos de qué se trata y los detalles de lo que produce y ofrece. Así es, escríbanos al 99 24 29 53, que acá está el Mercadito ASA. El Mercadito ASA, un nuevo espacio para celebrar lo que crece con esfuerzo. En nuestros campos no solo germinan semillas, también nacen sueños. Muchos agricultores y agricultoras están dando un paso más, transformar su cosecha en productos que cuentan historias de trabajo y esperanza. Por eso, en Con los Pies en la Tierra, estrenamos un nuevo segmento, el Mercadito ASA. Un lugar para descubrir y apoyar esos emprendimientos que nacen del campo, cultivados con prácticas sostenibles y mucho amor por la tierra. Más que un mercado, somos una comunidad que apuesta por impulsar los sueños de quienes cultivan con visión y compromiso. Súmate a este movimiento, elige productos locales y apoya a quienes hacen del campo un motor que transforma y fortalece a sus comunidades. Muy bien. Este día queremos compartir iniciativas de producción. Comuníquese con nosotros. Acá está el Mercadito ASA. Muchas gracias por compartir sus iniciativas productivas. Lo que están haciendo igual que ellas, igual que los que nos escuchan y los que nos quieran mandar su iniciativa. Díganos qué emprendimiento tiene, qué produce, qué ofrece. Si quiere, puede enviarnos una fotografía de su iniciativa. Acá la daremos a conocer. O si tiene un video corto donde explica su emprendimiento, acá lo recibimos, ¿verdad? Claro que sí. Así que muchas gracias por la sintonía. Somos Radio Marcala y este es su programa Con los pies en la tierra. Las 4 recomendaciones de la fertilización, nuestro tema del día de hoy. Una de las prácticas ASA es la fertilización de las 4 R's. Y para conocer los detalles de estas 4 recomendaciones, este día nos acompaña un invitado experto.
Nos referimos al ingeniero Arnold Díaz. Trabaja para COSEPRADI en varias zonas del departamento de Intibucá. El ingeniero Arnold acompaña y comparte conocimientos sobre las prácticas ASA con productores y productoras de Intibucá. Este día nos hace el favor de compartir su conocimiento y experiencia sobre las 4 recomendaciones de la fertilización. Adelante, ingeniero. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Con los pies en la tierra. Adelante, ingeniero Arnold. Hoy. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por invitarme a su programa Con los pies en la tierra. Muy bien, él es el ingeniero Arnold, un placer saludarle. Aquí estamos con un clima riquísimo en Marcala. ¿Por dónde anda, ingeniero, hoy? Anduve por Río Grande, Intibucá, aquí en la zona montañosa de Intibucá. Bien, aquí llovió por la tarde, por allá. También, aún ahorita está serenando, aún brisando. Muy bien. Bueno, llegaron las lluvias y estos son condiciones, digamos, para la fertilización. Sí, fíjese que es una de las condiciones como que para el ciego, pues, con tal sienta que está lloviendo, él sabe que hay que fertilizar. Si está seco, es botar el fertilizante. Es un buen detalle para el tema de la fertilización. No, o sea, tiene que haber humedad de alguna forma. Tiene que haber humedad sí o sí, si no es de lluvia, pues tiene que ser de riego. Claro. Sí. Y bueno, acá, con todo lo que ha tenido digamos, esta temporada de lluvia, ingeniero Arnold, se retrasó un poco, pero por ahí ya está más o menos empapada, óptima para fertilizar, o depende del cultivo. No, ya, digamos, según llevo yo acá la medición de los milímetros de lluvia, pues este mes de junio tenemos bastante milímetros ya que han caído de lluvia. El mes de mayo más que todo fue al inicio y al final que hubo lluvias, y ahorita el mes de junio, por lo menos a partir del 5 ha estado ya lloviendo más moderado, más considerado ya para... Claro. A ver, y hablando de eso, por ejemplo, ¿hay alguna cantidad de milímetros óptima para decir ahora sí vamos a fertilizar? Por ejemplo, ¿cuánto registraron y en qué zona ya? Pues aquí, yo personalmente lo tengo aquí en la Ciudad de la Esperanza, el medidor. Debería de estar en cada parcela un pluviómetro, ¿verdad? Claro. Pero pues hasta ahorita estamos registrando más o menos hasta lo que va de junio, 112 milímetros de lluvia. Es una cantidad, digamos, importante. Sí, 112 milímetros de lluvia es como decir que hemos aplicado 112 litros de agua en un solo metro cuadrado. Claro. Sí. Y hablamos de este tema de la fertilización porque precisamente es el tema nuestro en el programa. Fertilización 4 Rs. ¿Qué significa este enfoque de las 4 Rs de la fertilización y por qué se considera, ingeniero, importante dentro de la agricultura sostenible que promueve el programa Agua y Suelo para la Agricultura ASA, implementado por CRS y sus aliados? Pues fíjese que este tema de las 4R es un enfoque como tal de parte de CRS y pues Asomaicopaco y COSEPRADI. Se está impulsando ya desde el 2015 hacia adelante, se estuvo en validaciones y se llegaron a buenos resultados las 4R. A veces cuando hablo con los productores dicen las 4 recomendaciones, las 4 relaciones y empiezan ellos a darle nombre a las R's. Ajá. Pero pues no es que sean R's todas, en sí son recomendaciones que desde ASA estamos nosotros llevándole al productor. Y son 4 recomendaciones que el productor, si las cumple como al pie de la letra, cada una o acercándose al pie de la letra, le va a cambiar un poquito, digamos, la manera de cómo él ha estado fertilizando y al mismo tiempo lo va a ver en los resultados de kilogramos de alimento que produce. Y entonces, si me preguntan qué significa en sí el enfoque de las 4R, pues es
de manera resumida en 4 palabras, es la fuente, la dosis, el momento y el lugar, ¿verdad? En cuanto a la fertilización, pues saber en sí qué fuentes usamos, las dosis que se deben de usar por cada cultivo, en qué momento aplicarlo y en qué lugar aplicarlo. Claro. Esas son las 4 recomendaciones. A ver, y entonces, porque ya sabemos lo que ocurre en el campo, ingeniero, muchas veces se fertiliza por costumbre o de forma general. A ver, ¿cómo ayuda el análisis del suelo a tomar decisiones más precisas y adecuadas sobre la fertilización? Fíjese que el análisis de suelo es como cuando el productor se enfermó y va del doctor y le dice vaya a hacerse un examen de todo lo que es las condiciones del cuerpo, un hemograma completo, uno aquí, uno allá, para ver qué tiene en la sangre, en la glucosa y todo eso, ¿verdad? Al suelo, como no habla, y el suelo nunca nos va a decir qué síntomas siente, pero el análisis de suelo es, digamos, un examen que se le hace al suelo, químicamente hablando. Llámese pues que los nutrientes son elementos químicos, todos los nutrientes. Entonces, las plantas por lo menos necesitan 16 nutrientes. Es lo mínimo que tiene que tener disponible, pues 16 nutrientes para rendir al máximo expresión. Entonces, pues viene el productor y dice, bueno, yo tengo un suelo. Muchos productores por el color del suelo dicen, no, mi suelo no ocupa fertilizantes, color negro. Sí. Otros porque lo miran blanco, no hombre, mi suelo hay que meterle a puro fertilizante y no produzco, pero solo lo hacen de manera tal vez por ver, por costumbre, por experiencias ancestrales que así le enseñaron, pero realmente no sabemos qué nutrientes hay disponibles y cuáles no están disponibles. Entonces el análisis me viene a ayudar a mí para decirme, este nutriente está disponible de forma correcta, este otro está demasiado elevado, y este otro está escaso, tienes que meterle fertilizantes en estos nutrientes escasos. Entonces ya el productor toma una decisión y yo como técnico, fíjese que muchas veces pues me han preguntado, mire que cuánto se le echa al maíz de fertilizante o en café, me dice ingeniero, mire que voy a fertilizar, ya compré el fertilizante y cuánto hay que echarle. ¿Cuántos puñados? De entrada le pregunto, sí, de entrada le pregunto, ¿tiene análisis de suelo? No, bueno, partamos desde ahí. Desde saber en sí, si el 18460 que compró, lo ocupa o no lo ocupa el suelo, pero solo el análisis me lo dice. O sea que se parte del análisis para saber realmente qué es lo que necesita el suelo. Ahora, cuando se habla de la primera recomendación, aplicar la fertilización adecuada, ¿qué aspectos se debe tomar en cuenta los productores y productoras para elegir el producto más apropiado para su cultivo? Fíjese que los productores pues son los que mejor conocen su cultivo. Yo le diría que yo he encontrado muchos cultivos que hasta hoy los conozco, como por ejemplo la arúgula. Yo nunca la había visto así en vivo y en directo, una planta de arúgula. ¿Arúgula qué es? Es una planta pues que se utiliza las hojas para hacer ensaladas. Como que si fuera condimentos o ensaladas, así que le dan diferentes sabores a las ensaladas. Claro. Entonces, viene el productor y él sabe de que las plantas tienen un desarrollo desde que germina la semilla hasta que saca la cosecha. Llámese cosecha de frutos, cosecha de hojas, cosecha de granos, cosecha de semillas, de cualquier tipo. Entonces, en las primeras recomendaciones de las fertilizadas, hay productores que solo hacen 3 fertilizadas en granos básicos o en café o en frutales. Sí. Pero hay otros que hacen 24 fertilizadas, que todas las semanas le hacen una fertilizada a su cultivo, como los que siembran chile o tomate, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que debe de considerar el productor en las primeras fertilizadas, sabiendo de que el cultivo está pequeño y lo que necesitamos es generar y producir raíces. Entonces, si vamos a producir raíces, el productor tiene que saber, pero ¿con cuál nutriente yo animo o induzco que la planta me eche más raíces? Pues el nutriente más apropiado y más que me cumple esa función es el fósforo. Sí. El fósforo, pueden haber muchas fuentes de fósforo, pero pues en el mercado químicamente se hablaría de 3 más o menos.
que sería el 18460 y el 122412 y el MAP. Entonces, de entrada el productor al inicio no debería de estarle excediendo, por ejemplo, en potasio, excediendo demasiado en calcio, excediendo demasiado en nitrógeno, porque lo que ocupamos en sí es asegurarle el fósforo que esté allí disponible para que le incentive a la planta a echar raíces, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación primera, que sepa que las primeras fertilizadas para inducir a la planta a enraizarse. Bien, estamos platicando con el ingeniero Arnold Díaz. Estamos hablando de la fertilización 4Rs. A ver, y la segunda, ingeniero, la segunda recomendación se refiere a la cantidad adecuada de fertilizante. ¿Por qué es importante y qué riesgos existe cuando se aplica de más o aplica menos fertilizante? Porque aquí puede pasar una cosa, digamos, la gente puede pensar, entre más fertilizante le echo, más voy a producir. O dice, bueno, es que solo me ajusta para esto. ¿Qué puede pasar ahí? Pues fíjese que ya se ha dado ese caso de que muchos productores dicen, mientras más fertilizante le aplico, más voy a producir. Pero fíjese que no es del todo cierto. No, o sea, yo le diría que apenas una parte cierto puede tener. Pero eso va a ir en base al análisis, ¿verdad? Que el análisis me dice, ok, tenés exceso de potasio, por ejemplo, y necesitas que metas mucho fósforo, necesitas meter calcio, magnesio y microelementos. Pero el productor viene y dice, pues voy a comprar 12-24-12 y de ahí KCl en gran cantidades para fertilizar café, por ejemplo. Sí. Pero el suelo no lo requería. Él compró, por decir así, un número, unos 20 quintales, y de los 20 quintales, 10 eran de 12-24-12 y los otros 10 de KCl. En pocas palabras, los otros 10, por pensar él de que metiéndole más, va a tener más grano, más tamaño de fruto. Más bien el suelo estaba saturado de potasio y él botó, en pocas palabras, su dinero metiéndole un nutriente que no ocupa porque el cultivo siempre le produjo menos porque no tenía suficiente magnesio, no tenía suficiente boro, no tenía suficiente hierro, ¿verdad? Entonces, en la segunda recomendación tiene que tomar en cuenta el productor es dos cosas. La demanda del cultivo. El cultivo de frijol demanda diferente al cultivo de plátano. No es la misma cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio que ocupa cada uno. Claro. Entonces, el productor, pues hoy en día la tecnología está muy avanzada y pueden averiguar cuál es la demanda del cultivo de plátano, cuál es la demanda del cultivo de maíz, de frijol, de yucas. Y en base a eso luego dice, y en mi análisis de suelo me dice tanta cantidad tengo disponible de cada nutriente, cuál es lo que me falta entonces, cuál es el fertilizante que me falta y cuánto falta, cuántos gramos tengo que aplicarle yo a esa plantita para que le provea la cantidad de gramos de cada nutriente para que ella pueda producir lo máximo posible. O sea, el cálculo así al ojo de buen cubero, como dice el dicho, no se vale. No se vale. Fíjese que hay un ejemplo bien claro en cuestión de maíz en la frontera. Ajá. Hay productoras que se acostumbraron en su mayoría solo 2 fertilizadas. Ajá. Sí. Más o menos ellos le andan metiendo unos 6, 7 quintales de fertilizante a una manzana. Pero ¿cuál fertilizante le aplican? Sulfato de amonio, urea o por mucho 18. O sea, Siempre, nunca cambian a otro fertilizante, todo el tiempo fertilizan con eso. Rendimientos andan en 16 quintales por manzana, a tal vez 1 quintal por tarea. Entonces, ahorita estamos haciendo cambios en cuestión de que hay parcelas que ya le mandamos a hacer análisis de suelo y están viendo que apenas con 3 quintales de fertilizante pueden cubrirla hasta 3 fertilizadas en una manzana. Y haciendo una mezcla tanto de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Entonces ya ellos consideran, esta dosis es menor y mejores resultados, porque lo están haciendo en base a un análisis de suelo y gastan menos plata. Bueno, ahí está. Bueno, al final va a dar al bolsillo, va a dar a los costos que esto significa. Usted que nos está escuchando, estamos hablando de la fertilización 4R, la fertilización de los cultivos. Y hemos hablado de la primera recomendación, que es la fuente. De ahí la cantidad. Y ahora la tercera recomendación, ingeniero Arnold, por ejemplo, en el caso de la tercera,
recomendación, el momento de aplicar el fertilizante, ¿por qué es importante considerar las etapas de crecimiento del cultivo y su demanda nutricional? Sí, por lo que le mencionaba que pues cada cultivo lleva sus diferentes desarrollos fenológicos, le llamamos, diferentes tamaños a lo largo que va del tiempo. Y pues va requiriendo de diferentes tipos de fertilizante a medida va desarrollándose. Entonces, hablemos, por ejemplo, ahorita hay un productor que casualmente yo le miré qué fertilizante estaba comprando para fertilizar la primera vez la primera fertilizada en maíz. Y lo que él llevaba era gallinaza, sulfato de amonio y KCl. Y pues le pregunté yo que por qué pues llevaba KCl también, porque era en una zona donde nunca han usado el KCl. Sí. Entonces me dice, es que fíjese que me dio buenos resultados, me dice, aplicar KCl el año pasado. ¿Y en qué etapa lo echó? ¿Lo aplicó? No, me dice, ya cuando tenía 1 mes y medio. Ok, le digo, y ahorita le digo, ¿cuánto tiene su maíz? ¿Cuánta edad? No, me dice, tiene como unos 15 días de nacido. Entonces le digo yo, el KCl lo que me trae es potasio. El potasio lo necesita desde ahorita la planta, pero si lleva el 12-24-12, le digo yo, allí va ese poquito que ocupa ahorita la planta. La planta va a requerir más KCl cuando ya más o menos pasa de 8 hojas. Que tiene 8 hojitas el maíz, a partir de ahí olvídese un poquito de fósforo, olvídese un poquito, redúzcale a lo del nitrógeno y empiece a meter un poco más de KCl y si puede meter nitratos de calcio también. Entonces, en cuanto al momento, tiene mucho que ver. Por ejemplo, ya cuando una planta está floreando, ya no necesita, ella ya se olvida de enraizar, ya el fósforo, ¿para qué se lo echamos? El fósforo ya no lo necesita en grandes cantidades, siempre hay una demanda, pero mínima, claro. Demanda más de otro nutriente. Por ejemplo, en tomate, fíjese que se da la circunstancia en tomate de que cuando el productor tiene síntomas, nosotros le llamamos deformación del fruto o culo negro al tomate, ajá, que es un síntoma de deficiencia de calcio. Ajá, pero le viene a meter calcio hasta cuando mira la deficiencia, no empieza en un plan de fertilizar desde un inicio en una dosis mínima y cuando está floreando y cuajando el fruto debería de estarle incrementando el calcio ya, porque la etapa fenológica allí lo demanda ese nutriente. Entonces pues los productores deben de saber, si sembramos frijol, consideren de que al momento de la floración va a haber más demanda de potasio y de calcio. De que en el desarrollo vegetativo va a haber más demanda de nutrientes como el nitrógeno, como el mismo calcio, el magnesio para el detalle de la clorofila y que haya más procesamiento de la glucosa y todo eso, ¿verdad? Claro. Y bueno, el lugar, que es la cuarta recomendación, porque bueno, hemos visto que muchos productores riegan el abono, el fertilizante, ingeniero. Sí, fíjese que se da la confusión muchas veces de quién quiere, dónde estuvo a aplicar el fertilizante. Hay productores que lo hacen tiradito y se van para la casa a las 10 de la mañana porque rapidito lo hicieron y se fueron y lo tiraron al mero pie de la plantita. Ajá. Pasa de que allí no hay suficientes pelos absorbentes, más si no llovió va a haber un problema de que se va a evaporar el nutriente y se va a lixiviar. Entonces, ¿qué recomendación damos nosotros con respecto al lugar? Pues las primeras fertilizaciones hay que hacerlas como a unos 5 centímetros de la plantita y enterrado 5 centímetros. Cuando ya la plantita está más grande, llámese de hortaliza, grano básico, pues ya va a ir como a unas 10, 12 centímetros retirado, porque la raíz ya alargó sus pelos absorbentes y están más adelante que al pie de la planta. Entonces, pues ya hay que retirar más el fertilizante. Ahora, cuando es fertilizaciones por fertirriego, pues gracias a Dios allí no hay un problema porque se crea un bulbo de humedad que eso pues dispersa el nutriente en todo el sistema radicular. Pero si lo van a hacer granulado, fíjese que se da la situación
en algún momento no saben los foliares si van a la raíz o van en la hoja. O los granulares, en una ocasión un productor deshizo los fertilizantes que iban al suelo y se los tiró en las hojas. Los aplicó a la hoja, le cayó nitrógeno a la hoja. Mire, una sola quemazón como que herbicida le aplicamos porque no sabía el lugar de aplicación. Claro. Entonces, esa es la importancia. En un frutal, por ejemplo, siempre hay que considerar que donde van la sombra o las puntas de las ramas, allí van las puntas de las raíces que pueden absorber, que nosotros le llamamos pelos absorbentes. Entonces, no va a valer la pena ir hasta el tronco a dejarle allá los puñados de fertilizantes y todo se va a perder. Mejor buscar donde las ramas caen o donde la sombra se mira que cae cuando el sol está derechito. Dice, aquí es donde va la raíz, allí voy a poner los pequeños dosis de fertilizante. Estas son las 4 recomendaciones. Entonces, recapitulando, la fuente, el momento, el lugar y la cantidad. Son las 4 recomendaciones. A ver, ¿y cómo han hecho los productores? Tengo, y permítame, ingeniero Arnold, escuchar el testimonio de Concepción Rivera. Bueno, por cierto, tuvimos la oportunidad de encontrarnos allá en la comunidad de Los Mangos. Conce le dice la gente, doña Conce, ¿verdad? Y está en la línea precisamente para compartir su experiencia sobre este tema de la fertilización 4Rs. Concepción Rivera, desde el sector de Los Mangos, este es en Yamaranguila, Intibucá. Buenas tardes, mi querido Carlos Villapa, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar en el programa de hoy. Gracias por invitarme y ¿qué más? A sus órdenes. Cuéntenos dónde vive usted y cuál es su principal actividad, Concepción. Bueno, yo vivo en mi nombre completo, María Concepción Rivera Martínez, de la comunidad de Los Mangos, Yamaranguila. Mi principal actividad prácticamente es dedicarme a mi hogar y a mi trabajo en agricultura. Lo que más nosotros acá hacemos, yo principalmente, es la producción de chile y tomate. El tema de hoy, Concepción, es la fertilización 4Rs. A ver, ahí en Los Mangos, antes de conocer las prácticas ASA, usted, ¿cómo fertilizaba a la gente? ¿Qué es lo que hacía cuando decían vamos a ir a fertilizar? Normalmente lo que uno hace aquí cuando uno no tiene los conocimientos adecuados es agarrar el 1224, la urea, que es lo que más común, ir y sembrar, a veces sembrado en la matita de maíz, frijoles o a veces hasta tirado. Es lo normal que uno hace sin saber cuál, o sea, solo uno sabe que tiene que abonar. ¿Y le echaba, digamos, lo que había o cómo hacía? Normalmente, como le digo, ya uno viene con esa tradición y el papá, el abuelo, uno sabe que lo más común era el 1224 y el 18, la urea. Entonces uno hace la mezcla. En ese tiempo uno hacía la mezcla y que abonaba lo que agarre la mano, la yema de la mano, eso es lo que le echaba sin saber qué es lo que estaba aplicando. O sea, al cálculo, a lo que la mano cabía, ¿o qué? Correcto, a lo que nosotros aquí decimos lo que los 4 dedos de la mano agarre el puñito en los 4 dedos, eso se le aplicaba. Bueno, y entonces, ¿qué dificultades habían antes que usted pueda recordar? ¿Alguna dificultad que había con la fertilización antes? Creo que las dificultades que uno observaba y aún todavía vemos gente o hay gente que todavía lo está haciendo, es que no son los resultados esperados, porque como una es al tanteo y otra uno no sabe si eso es lo que en realidad la planta ocupa. Eso de echarle a la planta, al puñito, lo que agarran los 4 dedos, al tanteo, dijo Concepción, o sea, eso no se sabe si es lo que ocupa o no la planta. Ese es como lo primero, entonces. Es lo primero porque como le digo, uno le echaba al tanteo
así sin saber si esa era la cantidad que necesitaba esa planta, y los resultados es que la producción era más poca. Y uno decía, ¿por qué será que no sienta la flor? ¿Por qué será que aborta hoy, que ya conocemos el vocabulario ya más técnico? ¿Por qué será que bota la flor? Decía uno. Entonces ahora ya lo conocemos, que es porque no llevaba la dosis correcta, o no era el abono o lo que necesitaba la planta. Significa que o bien le echaba mucho o no le echaba lo que realmente necesitaba la planta. Es correcto. Ahora, ¿qué cambios han habido? ¿Usted qué cambios comenzó a realizar en la selección, en la cantidad, el momento y la forma de aplicar la fertilización después de conocer esto que llaman las 4 R's? Cuéntenos quién le enseñó, cómo comenzó todo eso. Pues mire que eso lo aprendimos cuando nosotros ingresamos al proyecto ASA. En el proyecto, las capacitaciones que nos daban al principio era conocer lo de las 4 R's, pero así se escucha como 4 R's, pero uno no sabía el significado que era, pero como los técnicos le explican a uno y ahí va uno aprendiendo, entonces a veces, como le digo, los cambios como persona humana cuesta adaptarse a esos cambios, pero cuando uno va viendo que poco a poco va aprendiendo y uno se va acostumbrando, y ya después ya no le hace difícil a uno de poner en práctica lo que aprende. ¿Qué es lo que costó? Porque, por ejemplo, los cambios que usted hizo, cuéntenos, a ver. Como le digo, en poner en práctica lo que a uno se le ha hecho difícil cuando más antes era, a uno le decían, bueno, tiene que conocer la fuente. ¿Y qué es la fuente? Entonces uno se quedaba así como, ¿y de qué me están hablando? La fuente. Entonces ya ellos fueron enseñando a uno que la fuente es de dónde proviene lo que esa planta ocupa, en cuál abono es que lo encontramos. Antes nosotros no utilizábamos KCL, que ahora ya nos damos cuenta que en el KCL hay otra fuente que la planta necesita. Entonces, esos son los cambios que a uno se le hicieron difíciles en poder adoptar, como le digo, de poder ponerlas en práctica, y que cuando en las plantas es como cuando uno le da hambre. Si uno desayuna, almuerza y cena, la planta también así va. Entonces, ahora nosotros conocemos, bueno, y personalmente yo ya conozco que la planta necesita del riego, de la fertilización, y los químicos que ocupa, todo eso. Entonces yo ya sé que tengo que poner esas 4 R en práctica, que es lo de la dosis, cuánto es lo que voy a utilizar, el lugar, si lo voy a ocupar en la planta, en la raíz, o en el follaje, qué sé yo, y en el otro, en la dosis, cuánto es la dosis que yo tengo, y yo tengo que aprender y manejar esa dosis que yo voy a ocupar. Concepción, hoy usted, no se deja, no solamente va y le echa lo que hay. A ver, ¿y cómo sabe cuál es la fuente? Porque en los terrenos y los cultivos hay distintos cultivos. ¿Cómo sabe qué tipo de fertilizante se le va a echar a esa planta? Porque ya uno y ahora ya maneja lo de la tabla de fertilización y la fuente de dónde, si lo que ocupamos es fósforo, nitrato, calcio, todo eso. Entonces ahí uno va en el saco de abono, normalmente ahí viene cuánto trae de cada uno. Si nos referimos al 18, a mí me dice que el 18 46.0, entonces ahí viene esa es la fuente. En el 18 nosotros decimos, pero el fertilizante dice que solo tiene 18 de nitrógeno, 46 de fósforo y 0 de potasio, pero si la planta me requiere de potasio, ¿qué significa? Que yo no puedo echarle 18 porque no lleva potasio. Entonces yo tengo que buscar la fuente de dónde está el potasio. Concepción Rivera Martínez es productora, vive en el sector de Los Mangos, esto es en Yamaranguila, Intibucá. Y ingeniero Arnold, todo este es un proceso para aprender como un productor, en el caso de Concepción, que habla con mucha
certeza y seguridad sobre lo que están haciendo en sus parcelas. ¿Ese proceso se ha ido haciendo de a poco? Sí, de a poco y pues con prácticas de demostración, con parcelas demostrativas, escuelas de campo y con ejemplo. Yo siempre he dicho que los técnicos debemos de que si recomendamos las 4 R's, que nosotros las aplicamos también. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues muchos conocimientos de los que ellos han sabido sobrellevar los están aplicando y yo los he pues experimentado también en mis parcelas que manejo. Estamos platicando sobre este tema de la fertilización 4Rs. Usted tiene una pregunta, una consulta, quiere hacer algún comentario, quiere preguntarle algo al ingeniero Arnold. Estamos en vivo a través de Radio Marcala y este es su programa Con los pies en la tierra. Así que esperamos su comunicación. Ya va a venir el Mercadito ASA. Ojo con eso porque ya les voy a contar porque estamos promoviendo el Mercadito ASA, todas esas iniciativas de producción en las comunidades. Pero bueno, mientras ustedes se reportan, recuerde que el que se reporta participa en premios. Aquí premiamos la sintonía del programa. Puede escribirnos su comentario, su pregunta, su sugerencia, su duda sobre el tema 99242953. Somos Radio Marcala y este es el programa Con los pies en la tierra. 99242953. Escríbanos, incluso llámenos. A ver, y bueno, ya hemos hablado de estas 4 recomendaciones. Y bueno, también Concepción hablaba sobre las prácticas ASA. A ver, ¿cómo ayudan las prácticas promovidas por ASA como la cobertura del suelo, el uso de materia orgánica y la conservación de la humedad a mejorar la eficiencia de la fertilización, ingeniero? Pues fíjese que yo cuando les hablo a ellos del rastrojo y de la materia orgánica, siempre les digo a ellos que eso es dinero. Eso es plata que podrían ellos ahorrarse en fertilizantes químicos con solo el hecho de dejar ahí descomponiendo los rastrojos. Fíjese que lo que son todos los rastrojos de las leguminosas como el maíz, sí, pues van a tardar un poco en descomponerse y en esa descomposición pues van a mantener cubierto el suelo. Si el suelo lo mantiene cubierto y usted aplica fertilizante, no se le va a evaporar porque está cubierto el suelo. La otra es que en algún momento pues se van a descomponer. Algunos se descomponen más rápido, como las leguminosas, frijoles y todo eso. Son rápidos para descomponerse y son altamente ricos en nitrógeno. Entonces, pues se están haciendo ahorita ya luego validaciones de lo que les hablamos, de que una tonelada de canavalia le puede generar hasta 70 kilogramos de nitrógeno. Si hay 70 kilogramos de nitrógeno en el suelo que la temporada del cultivo anterior me dejó, pues yo podría decir al productor, apliquémosle solo la mitad de un quintal de urea a la manzana de maíz. O sea, eso significa bajar los costos. Baja los costos en algunos nutrientes como el fósforo, ajá, como el potasio y como el nitrógeno. Y eso se puede, digamos, ir calculando. Bueno, hay productores que ya han hecho ese cálculo y que, por cierto, ya lo están aplicando y se puede contabilizar esa reducción. Sí, fíjese que pues ya hablamos de que el laboratorio, los análisis me dice mucho, ¿verdad? Un suelo sano debería de tener por lo menos 5 de materia orgánica, 5%. Si hubiera un 5% de materia orgánica como tal, también hay un 5% de nitrógeno en esa materia orgánica. Entonces, los productores pueden decir, mi suelo tiene 1 de materia orgánica. De entrada tiene que saber que tiene que suplir el resto de nitrógeno a pura urea, puro nitrato de amonio o puro sulfato de amonio. En el caso Pero si el productor dice, yo estoy enriqueciendo mi suelo y mi suelo está en 3 o en 4, dice, mi suelo tiene bastante materia orgánica, también hay bastante nitrógeno. Puedo disminuir un poco y meter un poco de los otros, como el calcio, el magnesio, el azufre.
Bueno, ojo con esto que está diciendo el ingeniero, porque muchas veces que el productor solo dice está caro el fertilizante, pero sigue haciendo prácticas que le hacen perder dinero a la hora de aplicarlo, ingeniero. Sí, porque le podríamos estar aplicando dosis que no son y tampoco los fertilizantes que deberían de aplicarse. Claro. Y bueno, ¿cómo estas prácticas contribuyen al suelo, ingeniero? A proteger el suelo, el agua y bueno, que estas producciones no sean solo un día, solo un año, ¿va? Porque mucha gente dice, bueno, este año me dio bien, pero el otro año ya no hay nada. Sí, más que todo nos ayuda pues a la conservación, que el suelo no se lave, que la capa más nutritiva pues se quede allí en el puesto donde está, que se incremente más bien, y al mismo tiempo que el agua que está cayendo ahorita de lluvias, si hubiera la canícula que han anunciado, pues por lo menos me dure 15 días más el suelo húmedo, aunque no haya llovido un solo día. Entonces, luego pues me va a proveer la materia orgánica, también me va a permitir que al diversificar, yo voy a tener un suelo más suelto, más esponjoso por la variedad de raíces que voy a poner yo en mi parcela. Entonces, pues son prácticas muy amigables con el ambiente y yo sé que me estarían restaurando mi suelo, pues no está de más hacerlas. Muy bien. El ingeniero Arnold Díaz con nosotros hablando sobre este tema. ¿Se ha dado cuenta la importancia que tiene el tema de la fertilización? Porque ahora, bueno, hay costos en la producción, pero las prácticas. A ver, y también le pregunté a Concepción, ¿está en la línea Concepción todavía? Sí. Le pregunto sobre, a ver, ¿ha notado, Concepción, la diferencia entre aplicando estas 4 recomendaciones a la hora de la producción, Concepción? Bueno, la diferencia que uno logra anotar, o sea, anotar bien, es que ya los rendimientos que uno tiene con las plantas son mejores porque, como le digo, uno está más al pendiente y dice, revisa, observa y a la flor, esa flor ya no está cayendo. Y cuando se cae esa flor es porque hay un problema ahí. Entonces uno identifica. Y yo he visto que nosotros, como le digo, mi papá antes, nosotros trabajábamos con él y había cosecha que solo sentaba la primera o segunda floración y hasta ahí llegaba. Ahora yo que he estado trabajando he visto que hemos tenido parcelas de chile y tomate con tiempo de corte que uno se queda admirado, pues que uno dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hicimos para que esta producción esté así? Entonces uno logra anotar que cuando las cosas se ponen en práctica sí funcionan. Lo que es la fuente, dosis, momento, lugar, entonces uno ve que poniendo en práctica esos 4 R's, los resultados que se alcanzan son buenos y son como para poder seguir, yo no dejo de sembrar, porque uno se emociona, se motiva a seguir adelante. Y este manejo del uso de fertilizante con 4 R's, ¿cómo esto ha influido, digamos, en el uso mismo de los fertilizantes y en el costo de la producción? ¿Esto ha influido en la economía, en el bolsillo? Cuente, a ver. Yo digo que sí, porque cuando uno aprende y con las prácticas ASA, uno ha aprendido a hacer el uso de los abonos orgánicos, de los macronutrientes, todo eso. Entonces uno ve que los rendimientos son mejores y el bolsillo, como decimos, hay un poquito más de ahorro porque uno aprende hasta poder saber en qué momento uno tiene que estar aplicando. Y en el caso de chile y tomate, todos los productores que nos dedicamos a eso sabemos que es mejor prevenir, una prevención que una curación en el tomate, en el chile, con los de tizones. Entonces todo eso le ayuda a uno y como le digo, poniendo en práctica es como uno aprende.
Interesante. Ella es Concepción Rivera Martínez, vive en Los Mangos, Yamaranguila, Intibucá. Es nuestra invitada en este programa. Es un placer, Concepción, escucharla a usted con ese conocimiento aplicado a sus parcelas sobre este tema de las 4R, la fertilización 4R. A ver, y una cosa, ¿qué cambios usted ha notado en el suelo, en el aprovechamiento de los nutrientes cuando combina la fertilización con prácticas como cobertura o conservación de la humedad, Concepción? Bueno, en ese aspecto lo que uno ha logrado observar es que cuando nosotros acá estamos trabajando con lo de abonos verdes y nosotros en nuestros cultivos, por ejemplo la finca, se le pone yo estoy trabajando con ¿cómo se llama Canavalia y Caupí. Entonces uno ve que esas raíces son como bien largas, entonces cuando ya pudre esa raíz, ahí es donde oxigena la tierra, donde ingresa más agua para que haya más humedad, y en lo que es la tierra y lo de las hojas es como un abono orgánico. Entonces, nosotros acá no lo hemos visto así como a grandes cantidades porque solo tenemos 2 años y usted sabe que para ver un buen colchoncito de orgánico en un suelo se necesita un poquito más de tiempo. Pero sí se nota. Yo digo que si todos los productores hiciéramos lo que ASA enseña, tal vez no lograríamos a tener los suelos que nuestros antepasados tuvieron, pero sí lográramos a conseguir unos mejores suelos para ser más eficientes para la producción. Y ahora, conforme hemos ido trabajando, que el rastrojo va quedando ahí, se van viendo los cambios del suelo. Ya no es aquella tierra que era hasta como que se partía mucho. Ya ahora se ve un poquito más que va como cambiando color. Y al momento de que uno hace las aplicaciones de cal, de silicio, de gallinaza, todo eso, entonces eso le ayuda al suelo, porque los suelos en la actualidad prácticamente están como desgastados, porque nosotros mismos los hemos desgastado a los suelos, le hemos solo sacando, pero devolviéndole a la tierra no lo hemos estado haciendo. Bueno, ella es Concepción Rivera, productora en el sector de Los Mangos, Yamaranguila, Intibucá. Gracias, Concepción, gracias por compartir su experiencia aquí en Radio Marcala junto con su yapa, le agradecemos, y toda la gente que nos escucha, muchas gracias, y bueno, por ahí seguramente nos volvemos a encontrar. Bueno, aquí los esperamos con mucho gusto, y solo última recomendación para todos, no es que uno como persona que ya sabe todo, tampoco es que todo lo pone en práctica, pero ahí vamos en el proceso, que poco a poco uno va adaptándose a los cambios. Como le decía hace rato, no es fácil, pero tampoco es difícil. Y cuando uno quiere, se puede. Entonces, agradecerles a ustedes, gracias por la invitación y gracias por visitarme también. Espero que sea de algo nuestro poquito conocimiento que hemos adquirido, que le sirva a otro productor y que se anime a poder poner en práctica las recomendaciones recibidas de cada técnico. Bueno, hemos escuchado a Concepción Rivera Martínez. Muchas gracias y seguimos en nuestro programa Con los Pies en la Tierra. Bueno, ahí está la experiencia de una productora. Bueno, ingeniero Arnold, precisamente le corresponde, bueno, usted visita Los Mangos, ¿qué otras comunidades por ahí cerca, ingeniero? Huascotoro, Cofradía, Los Mangos, Buenos Aires, Yace. Ya. Estamos hablando del municipio de Yamaranguila, Intibucá. Y bueno, lo dijo claro y muy convencida precisamente Concepción sobre este tema de las 4R. Y bueno, para la gente que nos está escuchando, ingeniero, ¿por dónde comenzar estos cambios? Porque ya dijo Concepción antes cómo se hacía, lo tiraban al puño, al cálculo, y bueno, lo que se estaba haciendo es botando dinero, como también usted lo señaló. A ver, estos cambios para poder hacer una fertilización adecuada, ¿por dónde debe comenzar el productor que nos está escuchando?
Pues primero tiene que saber